Hola, buenas tardes. Mi nombre es Belinda González y voy a hablar sobre el cateterismo cardíaco. Yo trabajo en centro médico y es un honor para mí estar aquí con ustedes. Bueno, pues ustedes saben y quiero enfatizarlo, que el laboratorio de hemodinamia tiene que tener un acceso restringido y el personal es caracterizado por ser un personal ocupacionalmente expuesto a emanaciones radioactivas. Idealmente deberíamos tener los señalamientos como el que está aquí arriba, y también quiero enfatizar de que se forma por un equipo multidisciplinario. Ya sean los médicos, cardiólogos intervencionistas, radiólogos o neurólogos intervencionistas, más el equipo de anestesia, los técnicos radiólogos, enfermeras generales y auxiliares. El equipo accesorio, ahorita lo vamos a ver, puede ser también que se requiera, y sería ideal un ultrasonido transtorácico, un ultrasonido intravascular, guías de presión y algunos otros accesorios que también se utilizan en el laboratorio de hemodinamia, como el óxido nítrico y dispositivos que uno puede mandar traer, como el ultrasonido intravascular, la guía de presión o la aterectomía rotacional o el balón de, eh, de ultrasonido que se llama shockwave, que es la onda de choque. Bueno, pues este personal, todo el personal de hemodinamia tiene que tener este concepto de que está expuesto a radiación ionizante, porque es rayos X. Esta es una sala de hemodinamia, se puede decir convencional, y ahí vemos que consta de su tubo, su mesa, sus monitores y pues algunos, el carro rojo y algunas otras cosas. Es importante que ustedes sepan que toda esta sala de hemodinamia pertenece al hospital donde se encuentre, y que está estipulado en la norma 229, eh, qué requisitos debe tener una sala de hemodinamia. No propiamente de hemodinamia, sino de rayos X, ¿no? Donde se manejan emanaciones radioactivas. ¿Qué dice ahí? Que tenemos que tener algunos letreros sobre todo esto de emanaciones, los permisos de funcionamiento del hospital, y el responsable de la sala siempre va a ser el radiólogo o el jefe de rayos X del hospital. No propiamente el cardiólogo, puede ser el jefe de la sala de los procedimientos intervencionistas, pero no es quien es el responsable ante COFEPRIS. Estos letreros deben señalar que es una área restringida con emanaciones radioactivas, y los letreros con mensajes de seguridad, sobre todo en aquellas personas si están embarazadas, tienen que avisar. Eh, las salas, si ustedes observan, en cada sala hay focos en la entrada que se activan cuando se están aplicando o utilizando los rayos X. ¿Para qué? Para que el personal que no tiene que ver nada con esta sala ni con trabajar en ella no entre. También tienen que tener los señalamientos de la ruta de RPBI, de los productos biológico infecciosos y la ruta de evacuación. Y todos tienen que tener sus memorias analíticas del blindaje actualizadas, realizadas y documentadas por un asesor. Generalmente se contrata una empresa que te hace estas revisiones. El personal POE, que es el personal ocupacionalmente expuesto a emanaciones radioactivas, tiene que tener todos un currículum vitae y con los documentos probatorios de por qué están ahí, ¿no? Si es médico, pues tener sus consejos, sus títulos y sus cédulas correspondientes, igual los técnicos, las enfermeras. Idealmente, que eso no es un requisito, sin embargo, es ideal que tengan
el curso del ACLS vigente, que es la reanimación cardiovascular en soporte vital avanzado. Se considera adecuado permitir al personal la actualización de las certificaciones y de los cursos que sean necesarios, debido a que la cardiología intervencionista realmente en México se está a la par de cualquier parte del mundo y hay mucha innovación tecnológica. Es importante que todo el personal que esté dentro de una sala tenga un dosímetro, porque de esta forma vamos a poder nosotros tener de alguna manera el control de cuál es la dosis de radiación que están recibiendo por protección y seguridad de sí mismos. Ustedes van a tener una clase de protección radiológica, por eso no vamos a ahondar ahorita en esto. Sin embargo, sí quiero hacer énfasis de que este es un área restringida, que todas las salas tienen uno que entrar con su dosímetro, inclusive nuestros fellows, y eso es lo ideal, ¿verdad? Y poco a poco lo vamos a lograr. Que todos tienen que tener pues un equipo de protección personal. Esto puede ser chalecos, mandiles, ya sea frontales, idealmente circulares como el que ven aquí, lentes, plomados, su protector tiroideo, algunos su protector de gónadas, y dentro del equipo puede haber mamparas y faldones. El cateterismo cardíaco, la primera vez que se realizó ya en un humano fue realizado por Forsman, y él se metió un catéter al corazón, y de alguna manera, pues él es el padre del cateterismo como tal ya en humanos. Aquí lo tenemos en 1929, y esta es la radiografía, la cual él se tomó después de introducir un catéter, una sonda a través de la vena y llegar hasta las cavidades derechas. Esto lo hizo durante el primer año de medicina, y bueno, pues le costó algunas cosas, pero finalmente se le reconoce. Claude Bernard sí lo hizo también, pero lo introdujo por primera vez en un caballo en 1884. Y esta es la historia en realidad de cómo ha surgido esto del cateterismo y del laboratorio de Morinami. Aquí vemos que después de que se introdujo en un caballo, pues Forsman lo hace en sí mismo en el 29, y de ahí en adelante pues se empezaron a implementar algunos tipos de catéteres para introducir ya propiamente a buscar las coronarias. Curnar en 1941 establece las bases científicas para la realización de angiografías y recibió el premio Nobel. Ignacio Chávez, que también hay que reconocer al maestro, Doberker y Celis utilizan el cateterismo y la angiografía para diagnosticar ya las cardiopatías. Rubio, Limón y Sony, ellos fueron pioneros del cateterismo y de la angioplastía, y realizaron la primera valvulotomía pulmonar intracardíaca con catéter. Esto es muy relevante porque ya vemos que el cateterismo pasa de ser diagnóstico a ser terapéutico. Y de ahí en adelante vemos Seldinger, que así se llama la técnica de cómo funcionamos. Establece ya las bases para hacer una técnica percutánea para el cateterismo cardíaco izquierdo y derecho. Y Sones realiza la técnica vía braquial, que también está descrita como técnica de Sones, y utiliza un catéter que se utilizaba para canular izquierdo y derecho las coronarias. Después vienen los Amplas y Judkins en 1967, quienes desarrollan una tecnología para hacer catéteres preformados que hasta la fecha se utilizan, que son los catéteres de Judkins y de Amplas. Y bueno, en 1970, el catéter de flotación de Swan-Ganz.
Es importante que yo les comente que la Sociedad de Cardiología Intervencionista se llama SOCIME y en su censo de 2014 ellos reportaban que existen 257 hospitales públicos con sala de hemodinamia, 212 y 143 privadas. Y de estos, en ese momento solo existían 5 salas híbridas, que una estaba aquí en el Centro Médico Siglo XXI, otra en Monterrey, otra en Hermosillo, y en los hospitales privados 2 más en Monterrey. Las salas híbridas actualmente están sirviendo para todo lo que es las válvulas percutáneas y los dispositivos. Es lo que le llaman el Heart Team, que no tan solo son cardiólogos intervencionistas, sino también cirujanos que entran con nosotros. ¿Para qué sirven los cateterismos cardíacos? Para precisar un diagnóstico clínico, para establecer la severidad de la enfermedad o lesiones vasculares, y mucho actualmente es para tratamientos. Estos algunos de los que yo voy a anunciar, pero existen muchísimos. Nosotros tal vez el 90% de lo que hacemos son cardiopatía isquémica, angioplastías con implante de stents, tanto en agudo como en crónicos, y estudios electrofisiológicos, toma de biopsias, tanto en trasplante como en el estudio de insuficiencia cardíaca, para precisar los diagnósticos y para realizar también algunos procedimientos invasivos como septostomías auriculares, valvuloplastías mitrales, aórticas y pulmonares, también para implante de válvulas como TAVI, MitraClip, que ahorita en México no estamos realizando, pero en primer mundo ya se está realizando, y para coartación de aorta, para colocación de stents. Es importante que nosotros respetemos siempre la voluntad del paciente. Cada vez el cateterismo cardíaco es más amigable y cuenta con dispositivos que nos permiten hacerlo con el mínimo de complicaciones en manos expertas, y la única contraindicación absoluta es de que el paciente no acepte. Las contraindicaciones relativas son la hipertensión descontrolada severa, un problema hematológico que nos favorezca sangrado, procesos infecciosos sistémicos, procesos infecciosos localizados, activos y agudos, enfermedades terminales, cirugías vasculares previos en el sitio de punción. Todo esto se puede solventar y se puede realizar siempre y cuando tomemos las medidas pertinentes. Actualmente el cateterismo también en México es ambulatorio, y principalmente es porque se ha cambiado de la vía femoral, que era la predominante, a la vía radial, y el 90% de los pacientes es candidato. En manos expertas casi el 99%. Es importante que en un estudio que se hizo en Europa, del 68 al 71% de los cateterismos se hacen por vía radial, y al 2009 lo que predominaba era la vía femoral. Es importante decirles que el costo-efectividad del cateterismo radial es superior al del femoral, porque la forma de comprimir es muy amigable, las complicaciones son menores, y porque por comodidad para el paciente, tanto en femoral como radial puede ser ambulatorio, pero es mejor siempre por comodidad radial. ¿Qué tenemos que hacer en un cateterismo? Pues primero pedir o solicitar, si ustedes no lo solicitan, verificar que existe un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos que decir al paciente
suficiente información de cuáles son los pros, los contras, los beneficios y los riesgos de realizarse un procedimiento diagnóstico o terapéutico. Es decir, nosotros tenemos que proveer suficiente información sobre beneficios, riesgos y complicaciones. ¿Y qué tenemos que hacer para preparar a un paciente para un cateterismo? Nosotros tendríamos que verificar que existe una exploración física completa, un electrocardiograma y al menos unos rayos X previos al cateterismo, así como laboratorios. Algunos centros dan como vigencia 6 meses y algunos otros 3 meses. ¿Qué vemos en los laboratorios? Una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, tiempos de coagulación. En cuanto a lo que toma el paciente, se deben suspender los anticoagulantes orales 3 días previos al procedimiento e idealmente se pide un INR menor a 2, es decir, sin efecto. En pacientes con síndromes coronarios agudos, pues obviamente esto no aplica, ¿verdad? Se tendría que hacer y evaluar riesgo-beneficio. Algunos pacientes van a tener que ser premedicados con antihistamínicos y esto era mucho más frecuente cuando se utilizaban medios de contraste que la mayoría eran hiperosmolares y causaban reacciones alérgicas de principalmente alguna sensación de calor, enrojecimiento o hipotensión. Esto se ha disminuido muchísimo, ya casi no lo vemos, pero sí existe la posibilidad de una anafilaxia. Hay que darle una premedicación durante el cateterismo y eso lo vamos a ver un poquito mejor más adelante. También es importante que ustedes sepan que a los pacientes diabéticos que tomen hipoglucemia anteoral, la metformina se tiene que suspender 24 horas antes del procedimiento porque puede causar, aunque no en todos los casos, pero puede suceder una acidosis láctica. Se deben suspender otros hipoglucemiantes también. ¿Por qué? Porque el paciente no va a estar en ayuno. Se debe disminuir al 50% la dosis de insulina de acción intermedia y obviamente que el paciente debe entrar en condiciones, no debe entrar en estado hiposmolar a menos que sea una urgencia, hiperosmolar a menos de que sea una urgencia, igual no debe estar con hipoglucemia. Hay pacientes que te van a referir que tienen un problema de alergia al medio de contraste, entonces hay que premedicarlos. Hay que hacer una interconsulta a alergología o si ya es una urgencia, pues hay que darle algún tratamiento con antihistamínicos o con prednisona, hidrocortisona. Indicaciones para un medio de contraste hipoosmolar o isoosmolar es que un síndrome coronario agudo, la insuficiencia cardíaca congestiva, la diabetes, la falla renal, la hipotensión, la bradicardia, porque estos pacientes van a ser más sensibles al medio de contraste. Hay pacientes también que te van a referir que son alérgicos a la lidocaína o anestésicos locales, entonces hay que premedicarlos. Es importante, ahora que se hace mucho cateterismo radial, pues esto ya no lo vivimos, pero antes que hacíamos mucho cateterismo femoral, sí teníamos que tener conocimiento y teníamos que aplicar heparina en aquellos pacientes que nos íbamos a tardar un poco en el procedimiento, como es aquellos que tienen enfermedad vascular periférica o estenosis aórtica severa, porque en lo que nosotros cruzábamos y hacíamos el procedimiento podía pasar un tiempo considerable. En el cateterismo radial siempre hay que poner un cóctel con anticoagulación. Hay grupos que nosotros desde antes de que entren al cateterismo los podemos considerar como grupos de alto riesgo.
como son aquellos en los que sospechamos tronco, porque al canularlos podríamos obstruir el flujo y en ese momento el paciente eh, hacer muerte súbita. Existe esta posibilidad y el riesgo de muerte es 27 veces superior a un paciente que no tiene enfermedad de tronco. El paciente con falla renal podemos diferir el procedimiento si consideramos que su creatinina es mayor a 1.6 y que no está en condiciones clínicas que permitan que se haga el procedimiento, más cuando nosotros vamos a tener que utilizar gran cantidad de medio de contraste porque vamos a tratar lesiones complejas, múltiples vasos, oclusiones crónicas totales. Lo primero que tenemos que hacer es proteger al paciente y favorecer que el paciente entre en condiciones clínicas. Generalmente nosotros pedimos a los nefrólogos que lo valoren, hidratamos bien al paciente y a veces ellos indican algún otro medicamento para favorecer la función renal. ¿Quiénes son propensos a desarrollar nefrotoxicidad después del cateterismo? Pues obviamente los pacientes que tienen insuficiencia renal previa, los diabéticos, aquellos que entran deshidratados, la insuficiencia cardíaca o aquellos que han entrado en un procedimiento y muy tempranamente entran a otro procedimiento. Tenemos que observar principalmente entre 24 y 48 horas después de un cateterismo los niveles de creatinina para nosotros decir si sí hizo deterioro de la función renal o no. Y también pues tomarlo en consideración para tomar las medidas necesarias para revertirlo. Algunos catéteres que son utilizados son estos, ya el NIH, que es un catéter ciego, con 4 a 6 orificios laterales, el Gensini, que yo ya no me tocó usarlo, el catéter Lehman, pero nosotros sí utilizamos el catéter de Pigtail, que es el cola de cochino, porque tiene esta ruedita, y son catéteres angiográficos para opacificar nosotros las cavidades y observarlas. Los catéteres coronarios, como ya dijimos, están los Judkins izquierdo y derecho que están preformados, los catéteres de Pigtail que pueden estar con angulación o sin angulación, y los catéteres vía radial, que el principal que usamos es el catéter TIC y el angiográfico para hacer la ventriculografía o angiografías necesarias, que es el de Pigtail también. Una vez que el paciente nosotros cubrimos, se puede decir que estos primeros requisitos, entra con el equipo de hemodinamia y debe haber un anestesiólogo para cada procedimiento. De hecho, actualmente, por seguridad para el paciente, el anestesiólogo también tiene que tener su consentimiento informado y lo va a premedicar. Generalmente solo es una sedación que puede hacerse con midazolam, con fentanil, y en ocasiones que tenemos que llevarlo a ya una anestesia un poco más profunda, podemos utilizar otros sedantes como el propofol. Sin embargo, no es lo más adecuado porque este tiene muchos efectos sobre el estado hemodinámico y pueden hipotensar al paciente. La técnica de punción fue descrita en 1953 por Seldinger y él describió el uso de una guía metálica para introducir un tubo de polietileno, que es el introductor, y esto se hizo a través de la arteria femoral. Nosotros actualmente utilizamos una técnica de Seldinger modificada y vamos a explicar más adelante a qué se refiere la modificación. Por técnica de punción femoral, ¿qué tendríamos que ver? Pues nosotros primero observar, palpar, y si es necesario, si algo vemos raro, pues tendríamos que auscultar esa femoral y considerar que hay factores de riesgo para complicaciones vasculares, principalmente en la gente que es muy delgada, los ancianos, el género femenino, el alto riesgo de aterosclerosis como la enfermedad vascular periférica y la obesidad mórbida, pues
nos implican ciertos retos para la punción. También algunas consideraciones como la hipertensión, el uso previo de anticoagulantes, de aspirina, de heparina o de glucoproteínas. Y obviamente que nosotros tendríamos que explorar la anatomía inguinal y posteriormente ubicar la arteria femoral común. Vamos a ver aquí un dibujito que es muy rápido, no vamos a entrar en detalle, pero vemos que tendríamos que ubicar la cresta ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis, ahí está el ligamento inguinal, y ahí ubicar nosotros, ahí vemos los límites, ¿no? De este compartimento inguinal, que superior es el ligamento inguinal, inferior el ligamento pectíneo, medial el ligamento lacunar y lateral el arco iliopectíneo. Aquí con unas flechitas estamos identificando el nervio, la arteria y la vena hacia el interior. Y nosotros, nuestra punción para que sea adecuada tiene que ser en la femoral común. En cuanto a la técnica del Seldinger, era cruzar la pared anterior y la posterior. Para fines prácticos, nosotros decimos Seldinger modificada porque al cruzar la pared anterior, inmediatamente colocamos la guía para no ocasionar un sangrado posterior. La selección del paciente para cateterismo radial, pues en realidad solamente tiene la contraindicación cuando no tiene un pulso radial o que realmente el paciente no quiera ser sometido por la mano, por alguna circunstancia, por ejemplo, una persona que es músico, que su vida depende del movimiento de sus manos y no quiere exponerse, podríamos dejarlo o usar la otra mano. La contraindicación es que tenga una prueba de Allen isquémica, es decir, que no compense, ahorita lo vamos a ver, o que vamos a utilizar esas arterias para hacer fístulas por hemodiálisis, que se llama FABIS. Contraindicaciones relativas, pues gente que puede ser beneficiada, pero que sí nos va a costar trabajo o se puede complicar por la calidad de sus vasos, son pacientes ancianas, con muñecas muy pequeñas, mujeres, y que no tengamos el material adecuado, por ejemplo, que utilicemos catéteres que no son radiales, los introductores que no son radiales, y que utilicemos un French muy alto. Actualmente existen catéteres, dispositivos de introductores 5 en 6 y 6 en 7, donde nosotros no tenemos que utilizar estos que no son propios. También cuando pues el paciente tiene enfermedad arterial de la arteria subclavia o de la raíz de la aorta, tendremos que valorar si hacemos o no un cateterismo radial. El cateterismo radial idealmente lo tienen que hacer personas avesadas, pero no está contraindicado en gente que es principiante, ¿verdad? ¿Qué te tiene que ver? Siempre verificar que tenga la circulación que compense. Los operadores experimentados pueden hacer angioplastías, enfermedad de tronco, OCT, que es oclusión crónica total. Todo lo que se les ocurra lo pueden hacer porque ya está comprobado y que a medida que nosotros hemos tenido cada vez más experiencia, tenemos cada vez más experiencia en el cateterismo radial, pues lo podemos lograr sin complicarnos. Entonces, para los operadores que no están avesados como nuestros médicos residentes en hemodinamia, que ya son cardiólogos, pero que están haciendo el adiestramiento en hemodinamia, pues se pide un mínimo de 50 cateterismos para que nosotros vayamos incrementando el grado de dificultad. Los operadores, como ya dijimos, experimentados, pueden hasta puentes venosos por esta vía. La anatomía radial la deberíamos de conocer y vamos a ver que tiene una circulación
colateral con arcos palmares y eso nos da seguridad de que va a compensar y que no vamos a comprometer la circulación de la mano. Y tenemos pues nuestra referencia ósea, que es el proceso estiloideo del radio. Eh, existe, no existe un nervio que esté cercano a la arteria, sin embargo, bueno, existe ahí un nervio que está medial, que es el nervio mediano, y bueno, con relación a la arteria cubital, está el nervio ulnar. Y así es como se tendría que hacer la maniobra de Allen, que es comprimir ambas arterias, la radial y la cubital, pedirle al paciente que empuñe la mano y que haga un poco, 2 o 3 veces, abre y cierra el puño, después abre la mano y tú sueltas el lado cubital. En 5 a 7 segundos la mano debe volver a tener color. Esto significa que el arco palmar está íntegro, tanto el profundo como el superficial, y que podemos tener circulación colateral que compense aun cuando nosotros llegáramos a lastimar la arteria radial. Esto significaría que la maniobra de Allen es positiva y es no isquémica, y cuando nosotros vemos que esto no ocurre, pues es una contraindicación para nosotros insistir en este acceso. Tendríamos que valorar la otra mano o la humeral. Aquí vemos el ejemplo de que comprimes las dos, le pides que abra y cierra, sueltas la cubital y la mano, si toma color, pues entonces no hay ningún problema, puedes proceder al cateterismo radial. Es importante que esto se haga antes de entrar a la sala. Ya que entras a la sala, pues esto ya debe estar verificado. Hay otras maniobras que se pueden hacer con ultrasonido, se pueden hacer con oximetría y hay mucho al respecto y ustedes pueden ahondar y familiarizarse con ellos durante su estancia en hemodinamia. El paciente pues se le va a preparar, se le pone una bracera, la mano en hiperextensión y se procede a hacer asepsia y antisepsia. La técnica de punción, primero hay que infiltrar con gilocaína 1 cc y actualmente existe un kit o dos casas comerciales que te dan un kit específico para radial. A nosotros nos gusta mucho más aquel que tiene la guía hidrofílica, pero si tú estás familiarizado con la guía metálica, lo puedes hacer porque todo está hecho para que tú punciones la radial. Aquí sí se hace técnica de Seldinger y como ya dijimos, está la apófisis estiloides y a 2 centímetros nosotros podríamos puncionar la arteria, la angulación a 30 grados y aquí sí se cruza tanto la pared anterior como posterior. Vemos cómo nos da sangre, cruzas la pared posterior y después retraes, vuelves a obtener sangre y colocas la guía metálica. Entonces aquí en la A vemos que está tocando el pulso, coloca la gilocaína, hace la punción, hace una pequeña incisión muy superficial, pasa la guía metálica, luego el introductor y una vez que colocas el introductor pues ya no tienes problema porque tú ya puedes manejar tus tiempos. Es importante, aquí está la técnica que cruza, primero obtienes el cruce, obtienes la sangre y después atraviesas la pared posterior y te regresas. Esa es la técnica de Seldinger y es la que se utiliza para la vía radial. Aquí vemos cómo se introduce la guía y ya puedes poner luego el introductor. Hay un cóctel espasmolítico porque la arteria pues es más pequeña y es muy, muy reactiva. Entonces nosotros generalmente, hay varios cócteles, hay varias, se puede decir escuelas. Nosotros usamos verapamil, nitratos y 2.5 miligramos de verapamil y utilizamos una dilución de 0.2 microgramos de nitroglicerina más la heparina.
que se calcula de 50 a 70 unidades por kilo de peso. Es importante tener también el kit, tener el verapamil, tener la nitroglicerina y obviamente saberse la anatomía, a dónde vas a ir. El espasmo radial ocurre cuando nosotros somos muy bruscos, cuando funcionamos varias veces o cuando no tenemos el cóctel, ¿verdad? También. A veces el verapamil, que es un calcio antagonista, nos produce vasodilatación y vemos aquí, por ejemplo, esta angiografía donde dice antes que tenía espasmo y después de nosotros colocar el cóctel se resolvió. Eso pasa muchas veces. También con lidocaína, también con nitroglicerina. Otras personas también utilizan en su cóctel lidocaína y otras también utilizan bicarbonato. Esto depende de la escuela y de la experiencia del operador. Entonces, como vimos, aquí está la muñeca en hiperextensión, colocamos la gilocaína, hacemos la incisión, funcionamos y colocamos el introductor, la guía, el introductor. Pasamos el cóctel espasmolítico y empezamos nuestro cateterismo por vía radial. Ya podemos hacer la angiografía. La vía radial realmente actualmente mucha gente, no, yo misma la he adoptado, que éramos renuentes y desde hace, yo creo desde el 2010 para acá, pues realmente casi todo se hace por vía radial porque es de bajo riesgo de complicaciones, eh, es muy amigable para la hemostasia, la isquemia es muy rara, la reducción de morbilidad eh, también, la deambulación es inmediata. Y bueno, te puedes dar cuenta inmediatamente, el paciente se puede sentar, puede comer. Existe todos estos antecedentes que nos hablan de la técnica radial y de su experiencia, de la gente que empezó a utilizar, principalmente el doctor Campbell. Y actualmente yo creo que las personas que nos llevan el número uno en hacer todos los procedimientos vía radial es Japón. Las ventajas y desventajas del acceso radial es, pues las ventajas es la ambulación temprana, la no embolización, la mayor comodidad y que actualmente ya existen catéteres que nos permiten hacer todo por vía radial. Y pues obviamente que el que haya isquemia en la radial son las desventajas, el tamaño, el espasmo y la oclusión. Ya dijimos, los pacientes ancianos, las mujeres, los muy delgaditos. Y la verdad también tiene que ver con el grupo médico, la experiencia y para una sala de hemodinamia, pues el grupo médico es quien va a determinar qué se hace o qué no y cómo vamos avanzando, porque ellos son los que van a asumir las consecuencias. Para el hospital se ha visto mucho que tiene un menor costo de estancia hospitalaria, que ya se puede hacer, si no está complicado, se puede hacer esta vía como ambulatorio. Y para el hospital implica actualmente, pues con los dispositivos de cierre y de hemostasia, también el femoral. Y aun cuando se hace angioplastía, si no está complicada, también se puede egresar el paciente ese mismo día. Que existe a veces una barrera mental y una curva de aprendizaje que todos tenemos que pasar. Como ya vimos aquí en la técnica radial, pues la compresión es muy amigable, sobre todo en un grupo de personas, y que hay dispositivos para la hemostasia. Si no tenemos esos dispositivos, pues se nos recomienda hacer esto, que son unas tiras de 4 centímetros, 3 piezas de 4 centímetros de ancho y de 15 centímetros de longitud. Y vamos a hacer como un pequeño tache con un pequeño taquetito de gasa. Lo ponemos en la arteria radial y vamos a hacer un tache y después horizontal a este tache vamos a poner
ahí. Y esto, pues, 4 a 24 horas podemos evaluar, retirar. Esto es si no tenemos la banda adecuada. ¿Qué pasa en una sala de hemodinamia? Ya dijimos que tenemos que ver que si no tiene tronco, si tiene insuficiencia cardíaca, si entra en agudo, si es una OCT, todo esto tiene implicaciones porque aumenta el riesgo de complicaciones o de eventos cardiovasculares dentro de la sala. Por ejemplo, la enfermedad de múltiples vasos, el tener una prótesis aórtica previa, el daño miocárdico, una prueba de esfuerzo de alto riesgo o una hipertensión pulmonar con presiones pulmonares suprasistémicas también nos implica un riesgo de complicaciones. El paciente, cuando entra en falla cardíaca, también nos implica que a lo mejor va a terminar en sedación, intubación. ¿Quiénes tienen riesgo de un problema vascular? Pues aquellos que entran anticoagulados, que entran con un desorden de la coagulación, una hipertensión descontrolada. Nosotros tenemos que usar heparina y pudiera haber complicaciones de hemorragias o sangrados. Y aquellos que tienen un EBC reciente, actualmente 3 meses, o los que tienen insuficiencia óptica severa por el carácter del pulso, pudieran sangrar más. Aquellos que son ancianos, mayor de 70 años, la obesidad mórbida, la enfermedad congénita muy compleja, la caquexia, la diabetes mellitus descontrolada con estado hiperosmolar, la gente que entra desaturada, el EPOC, la obesidad. ¿Por qué? Porque durante el procedimiento se pueden desaturar y también tenemos que estar observando los monitores, tanto de signos vitales como la oximetría. Ya dijimos, los que tienen problemas de limítrofes o ya falla renal. En cuanto al éxito de los procedimientos, casi se han igualado. Radial, braquial, femoral. Nosotros tenemos un éxito, al menos en angioplastía primaria, del 97%. El equipo de hemodinamia es un equipo multidisciplinario. Y es importante que los pacientes entren en condiciones. Cuando es un paciente estable, no deberíamos por qué saltarnos ciertas consideraciones. Cuando es un paciente de urgencia, no tenemos ningún problema en realizarlo y no deberíamos, pero deberíamos considerar a qué nos estamos enfrentando. Sin embargo, en un paciente estable debe entrar en las condiciones adecuadas, sin ningún foco infeccioso, ni en vías urinarias, ni en la boca. Y porque esto también va a redundar en un éxito en aquellos pacientes que van a ir a una cirugía después de un cateterismo que no estén colonizados. Todo, desde que entra el paciente al hospital hasta que entra el cateterismo, hasta que se va del hospital, es nuestra responsabilidad. Se consideran principalmente las primeras 24 horas, pero nosotros deberíamos dar seguimiento a los pacientes. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y espero que esta información, que realmente es más de nuestra experiencia, la tomen en consideración y que traten de hacer de su equipo un equipo de alto rendimiento, como pues todos, primero tomando el curso del personal ocupacionalmente expuesto, tomando el curso del ACLS avanzado, para que todos hablen el mismo lenguaje durante su estancia en la sala de hemodinamia. Me refiero al equipo de enfermería, al anestesiólogo y al médico, y que de alguna manera todos están familiarizados con los temas que a continuación van a dar también nuestros compañeros. Quedo a sus órdenes y les agradezco su atención.